Buenas tardes con todos ustedes, gracias por observarme. En esta ocasión voy a hablar acerca del artículo de Carlos Eduardo Valderrama, Comunicación, Educación, un nuevo escenario. A modo de introducción, la intención de este artículo es mostrar a breves rasgos las tendencias y dinámicas de la cultura contemporánea latinoamericana en el contexto general del surgimiento de la relación comunicación-educación. Muchos especialistas coinciden en afirmar que estamos atravesando una etapa de cambios trascendentales en varios aspectos, como son lo político, lo social, lo económico y en específico, y lo que nos interesa, el cultural. Para atravesar estos procesos y para seguir adelante es necesario comprender nuevas definiciones, adquirir nuevos saberes y tener nuevas teorías. Así es como se vuelve importante y crucial la relación de la comunicación con la educación. Dicho reordenamiento cultural tiene algunos rasgos a considerar, como por ejemplo que nuestra sociedad actual sea considerada la sociedad de la información y la comunicación. Así lo demuestra ya que posee una alta densidad comunicativa, mayor complejidad en las prácticas comunicativas, y un alto capital del saber y de la información que orienta las dinámicas de la economía actual. Un segundo rasgo de reordenamiento son las prácticas políticas, que si bien actualmente existen nuevas formas, escenarios y prácticas para ejercer la política, los espacios de debate y de participación son muy reducidos. Un ejemplo son los medios masivos de comunicación, los cuales, siguiendo metodologías de mercadotecnia, moldean ideológicamente lo político y lo público. Otro movimiento característico de la época contemporánea corresponde a los procesos de socialización y educación, como la introducción del individuo en la sociedad, la cual era responsabilidad de la educación primaria, pero que ahora es una responsabilidad compartida por los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, las relaciones interpersonales que modifican las costumbres, las pautas de conocimiento, los patrones de aprendizaje, generando así nuevas formas de entendimiento. Esta inmersión hacia lo digital ha generado nuevos referentes identitarios, ha creado nuevos escenarios globales de vinculación y a la vez ha generado nuevos imaginarios colectivos. Pero también ha generado estructuras desiguales, lo que hoy se conoce como las brechas del acceso a la información o las brechas del acceso a la comunicación. El desarrollo general del campo de la comunicación-educación se ha desarrollado en tres ámbitos: educación para la recepción, comunicación para la educación y educación y las nuevas tecnologías. Los primeros trabajos de la educación para la recepción mantuvieron el modelo clásico lineal de emisor, mensaje, receptor, pero paulatinamente han aumentado su capacidad explicativa y educativa. Lectura crítica de los medios fue una vertiente de trabajos de la recepción en América Latina, los cuales buscaban ver de manera crítica los medios de comunicación. Así capacitaron a sus receptores para que descubrieran o encontraran estructuras y líneas ideológicas orientadoras. Esto mediante un análisis semiótico con niveles denotativo, connotativo e ideológico. Otra vertiente de recepción activa fue la impulsada por Seneca en 1982 en La dictadura, en donde se trabajó la educación para la recepción activa de la televisión como una forma de resistencia ante el carácter autoritario y propagandístico del régimen impulsado por los medios masivos de comunicación. Esto generó una actitud reflexiva ante los contenidos y fomentó y estimuló la expresión cultural. La educación de las audiencias fue otra vertiente, la cual buscaba desarrollar la pedagogía en los medios de comunicación, todo con el fin de favorecer a las audiencias. Así se impulsaba la crítica de los contenidos y también su elección. Este segundo ámbito está relacionado más en las relaciones
comunicativas que subyacen en el proceso pedagógico entre los actores que componen el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula escolar. Un primer hito de este ámbito fue el de Ricardo Nassib en 1970, el cual propuso asimilar mecánicamente la educación, un proceso vertical entre el maestro y el estudiante con una relación de autoridad. Es decir, el emisor con el maestro, el mensaje con el saber, el canal con los medios y el receptor con el alumno. Posteriormente se introduce el concepto de retroalimentación, en donde el profesor podría verificar la información y así moldear la conducta del estudiante. La crítica de esta modelización se da por una parte desde la pedagogía de la comunicación, la cual sería una disciplina que actuaría de manera crítica como un fundamento a la educación y a la comunicación, conectando científica, funcional y profesionalmente la comunicación, la tecnología y la educación. Por otra parte, al implementar los conceptos de información y comunicación a la educación, el estudiante se vuelve autoestructurador y autoconstructor de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra crítica de la modelización provino de la semiótica y los estudios culturales. La primera con la necesidad de implementar competencias codificadoras y decodificadoras de la información y fomentar la interlocución. Y la segunda estableciendo que los tejidos comunicativos de la escuela se mantienen en una constante relación con los ambientes culturales comunicativos de su entorno. Finalmente, una crítica realizada por Paulo Freire, Mario Kaplun, Daniel Prieto y Francisco Gutiérrez, entre otros, autores ya tratados a lo largo de la exposición. Para Kaplun, la comunicación educativa modelizada es una forma de cerrar espacios, de homogeneizar y de no valorar el diálogo. Finalmente, el tercer gran ámbito busca reflexionar sobre las nuevas tecnologías, las tendencias sociales, la educación y su desarrollo cognitivo y todo el devenir social aplicando estas nuevas herramientas. Se sigue así dos tendencias. La primera con el desarrollo de sistemas altamente estandarizados, altamente tecnificados, manteniendo un modelo tradicional vertical, implementando tutoriales computarizados, siendo esta tendencia más instruccionista. La otra tendencia busca, por el contrario, aprovechar la creatividad en una relación de coaprovechamiento entre el estudiante y el maestro, destacando así las dinámicas de producción de información a través de la informática, generando procesos más dinámicos y activos.